Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga en compañía del gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido señor? Muy contento de estar con usted, estimado y admirado profesor. No, hombre, muy agradecido y vámonos porque siempre nos falta tiempo, Sí. maestro. Mire, no hay nada que a mí me haga tratar de estudiar porque hay tantos temas, que es aquellos que fueron grandes guerreros que lucharon por muchas cosas siendo jóvenes, que se atrevieron a mucho y después de que lograron algo tuvieron que luchar contra la chochez de los políticos. Sí. La vejez, la política. ¿Y por qué digo vejez? Porque la política huele a vieja, está utilizando las mismas estrategias de 300 años, las traiciones, los acomodos, las palabras huecas. Y por eso quisiera yo tocar este tema y empezar con para mí, dos grandes personajes que le sucedió esto. Stefan Zweig tiene dos biografías prodigiosas, maestro. Una en su libro de las miniaturas históricas sobre Vasco Nuño de Balboa y otra sobre Magallanes. Grandes personajes, grandes conquistadores. En el capítulo de Vasco Núñez de Balboa habla de un mastín que está en un barco que no se despega de una caja, porque ahí va escondido Vasco Nuño de Balboa, que no quería, que no era aceptado, y él se esconde, y este mastín fiel ahí está esperando que brinque este señor. Prodigioso maestro, el primer hombre que parado en una montaña ve el Atlántico y ve el Pacífico. Esta cabeza maravillosa que después los políticos se encargarían de cortar. ¿Por qué? Por procesos políticos. La cabeza que logró ver los mares fue la cabeza que rodó por el piso, maestro. Sí, el tema de Balboa es que él llega, como todos, muchos españoles llegaron a la isla de la Española, lo que hoy es Haití, Dominicana. Exactamente. Y no había oro, no había nada, estaban desesperados, todos tenían deudas que contrajeron para poder hacer el viaje y tenían que irse. Y Enciso, que era el encargado de la isla, iba a hacer la expedición a Panamá, lo que ahora es Panamá. Atravesar el Darién, que es la selva, maestro. Y ahí estaba el barco. Ni siquiera lo llevaron al muelle, por lo que usted dice, que todo el mundo se quería subir al barco. No, lo anclaron mucho más allá y estaban las... bueno, en ese momento eran botes, lo que llamaríamos lanchas ahora. Los bergantines, como decían Dumas. Custodiando para que nadie más llegara. Hubo gente que murió ahogada tratando de llegar a ese barco con las velas que los llevarían al Dorado, maestro, a El Dorado. Nadie podía subir hasta que este mastín, este perro, salpó el barco con Enciso a la cabeza y este mastín estaba junto a una caja. Y abren la caja y sale Balboa, el dueño con del mastín, espada aquí y sonriente, y ya no lo pueden tirar al agua, ahí se sigue con ellos, y como todos los hombres astutos, al llegar a tierra firme ya se hace del mando y Enciso, adiós. Exactamente. Pero hay algo terrible, profesor, pero lo interrumpí. Usted siga maestro, comentando. Es que fíjese lo que es importantísimo. Él trabaja con esta ley de ejecución. ¿Por qué? Porque es guerrero, ¿sí? Castiga a muchos, tiene que imponerse por la fuerza. Cuando él logra ser el gobernador de Panamá, de Nicaragua y de esta zona, porque lo llaman el gobernador, es cuando a este gran guerrero le falta la lógica del político, la mentira, la doble cara, la palabra no cumplida, todas estas cosas maravillosas que parece que pues, es costumbre de nuestra lengua hispana. Yo no quiero hablar de los otros, ¿sí? Pero he sometido a esto, ¿sí? Y por eso yo lo equiparo también con este gran Magallanes que no tuvo la sensibilidad para ser un gran político y muere como guerrero, muere desmembrado, no tiene tumba en una guerra en las Filipinas cuando decide apoyar a alguien. Son verdaderas epopeyas que terminan por los viejos políticos, maestro. Sí, aunque Balboa, profesor, era, en mi opinión, la encarnación del héroe y el bandido. Es decir, era un Pancho Villa. Que van junto con pegado, sí, maestro. Porque en Panamá, cuando llega y empieza su entrada a Panamá, los indígenas lo reciben y les regalan oro. Y
todos los que van con él se abalanzan sobre oro. Y el líder indígena dice, oye, un momento, ¿por qué se abalanzan sobre esto? Hacia allá, por ese camino, hacia allá, primero hay otro océano. Y segundo, está el oro. El oro que tiene su máxima expresión en un lugar que se llama Virú. Hoy es Perú. Hoy es Perú. Pero ustedes sí los acompañamos y lo llevan. Y la noche anterior al descubrimiento del Océano Pacífico, Balboa y sus mastines destrozan a todos los indígenas. Una matanza horrible, los desmembraron. La crueldad que de los héroes. Empañó su pase a la historia. Eso es, maestro. Pero la crueldad de los metros héroes. antes de subir al cerro, bueno, no, 1 kilómetro antes le dice a su gente, quédense aquí. Y camina Él solo. solo lo hace. Exacto. Haga solo. de cuenta que Y sube a la cima y ve el Océano Pacífico, el mar que todos habían buscado, y el otro lado, el Atlántico. Y él estaba condenado a morir por la traición, por el motín a Sí, Enciso, claro, lo mata Pedreira, o la lo- gloria. lo- y ahí viene lo que ahorca. usted dice, le faltó. Mandó pedir refuerzos a España. Y claro, llegaron. Sí, Llegó claro. su gran amigo, Francisco Pizarro. Y lo tomó, en lugar de darle un abrazo, lo tomó y le cortó la y cabeza. le cortó la cabeza y rodó esa cabeza. Mire, gran narración. Y yo quiero pasar a otros jóvenes, maestro. Sí. De los españoles paso a 2 grandes prusianos que no eran alemanes. Von Kleist, un gran prusiano. ¿Qué ve, maestro? Napoleón ocupando Prusia, arrasando Europa, quiere matar a Napoleón y disfraza a su hermana de hombre para que entre los dos puedan de alguna manera asesinar a Napoleón. Ajá. Engañan a todas las cortes, hablan de un jovencito muy bien educado y no sé cuántas cosas más. Von Kleist y va caminando con su hermana un día antes de hacer un atentado contra Napoleón. Y entonces van caminando y un ciego que está en una esquina le avienta un piropo a la hermana. Y ellos se dan cuenta de que no han engañado a nadie. ¿Sí? Von Kleist escribió La Pasión de Pentesilea, pensando precisamente en tapar ese hueco de la guerra de Troya que nunca ha terminado. Von Kleist, no pueden matar a Napoleón, Von Kleist se suicida. 4 meses después, Prusia es liberada. ¿Sí? El espíritu trágico de Kleist, que muere a los 30 y tantos años. Büchner, que muere a los 24 después de haber escrito esta grandiosa obra del Wojciech. También el que luchaba contra todo, el que buscaba romper el orden. Eran seres humanos fuera de serie, aniquilados por un sistema. Estos 2 grandes románticos alemanes son historias grandiosas, maestro. Qué maravilla. Y hay otro muy cercano, pero se burlaba de los alemanes. Un gran personaje, para mí uno de los más grandes de la historia. Quizá, algunos dicen que es el mayor músico de la historia. Wolfgang Amadeus Mozart, que murió a los 35 años, profesor. Pero qué maravilla de personaje. Él no tenía mecenas, él tenía una gran personalidad, se burlaba de todo mundo, se reía. Tenía hacía síndrome de mofa. Tourette, maestro. Una vez, cuando niño, él era contemporáneo a María Antonieta de Habsburgo y le propuso matrimonio. Cuando era niñito, le propuso matrimonio a María Antonieta. Yo creo que a María Antonieta le habría ido mejor si se hubiera casado con Mozart. Se habrían entendido. A Mozart muere a los 35 años y a María Antonieta la decapitan en la Plaza de la Revolución, o en Plaza de la Concorde. Y Mozart fue un hombre, como muchas personas con talento, muy envidiado, muy envidiado. Y murió en la más absoluta soledad y también en la miseria. Maestro, Mozart, eso 35 años. Eso es una gran historia. Quizá el más grande, no sé. No. Para mí, Beethoven. Para Pero mí, yo me iría sobre el gran espíritu del sordo, que es el sordo de Bonn, que Sí. es Beethoven, y otra gran figura que es Brahms, pero para no perdernos en la música, le quiero decir nomás una cosa. Mozart tenía síndrome de Tourette, maestro, lo cual le provocaba, Explíquenos un poco. le provocaba movimientos incontrolados de la cabeza. Era un hombre chaparro, no era un hombre muy guapo. Por el síndrome de Tourette tenía una incontinencia verbal, decía lo que se le antojaba, utilizaba muchos elementos escatológicos, Sí. y entonces era verdaderamente insoportable para muchos que estaban cerca de él, porque
se puede ver como un ser indudablemente trágico, pero tenía esta parte dolorosísima que es la falta de compensación y de control cerebral. Burlón, irreverente, hiperkinético, salvo cuando estaba haciendo música. Cuando Mozart paría música, no podía oír un solo sonido porque se volvía loco. Mozart no admitía nada cuando estaba o componiendo o ejecutando música. Uno de los grandes, 35 años murió. Y voy con otro joven, también acabado por la fiereza de los generales o de estos radicales. El gran García Lorca, maestro. El gran García Lorca. Un espíritu trágico de un hombre suave, dulce, que estando en Madrid se da cuenta de que ahí está el espíritu de la crueldad de estos falangistas, ¿sí? El animal de Franco, que yo es el dictador que más desprecio de todos, porque permitió que los extranjeros invadieran y aniquilaran a sus paisanos en su tierra. Los alemanes se metieron al País Vasco, ¿sí? Y con el beneplácito, los italianos bombardearon Barcelona, maestro, con el beneplácito de este hombre. Pero bueno, ¿qué hace García Lorca? Se refugia en donde se refugian los espíritus sensibles, en casa, el lugar a donde tienes que regresar. El lugar donde escuchó tu primer bramido por tratar de existir en la existencia. Y ahí es apresado. García Lorca corría por la libertad y lo único que estaba haciendo era caminando hacia la muerte. Era la paradoja del gran artista. Un hombre verdaderamente grandioso, aplastado por la miseria de los generales, maestro. Crimen fue en Granada. En su Granada. En su Granada. En su Granada. Pero toco uno rápidamente porque sé que el tiempo es o ya se fue el tiempo. No, el tiempo es enemigo, pero siga, maestro. Martin Luther King. Martin Luther King es el hombre que pacifica el enojo de los negros en Estados Unidos por la inmunda segregación racial a que estaban sometidos. Que no ha terminado. No ha terminado del todo, pero señores, no podían caminar por la banqueta, tenían que bajarse para que pasara el blanco, no podían ir sentarse en un autobús, en un camión, o sea, los baños. No podían entrar a los restaurantes, no. Y hace la gran marcha sobre Washington en 1963, Martin Luther King, en demanda de los derechos civiles, y pronuncia su discurso memorable en el Memorial de Lincoln. Exactamente. Yo tengo un sueño de que mis 4 hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino por sus virtudes, sus talentos. Y lo llamó 250,000 personas en Washington. Lo llamó el presidente Kennedy y acordaron la ley de derechos civiles. No se pudo. A Kennedy lo mataron a los 3 meses y a Luther King lo mataron en Tennessee unos años después. Pero lo más importante es, hay que buscar que los que luchan por algo en determinado momento de su vida puedan cumplir sueños. Estamos estancando los sueños de los jóvenes con base en no sé qué tradición, ¿sí? Pero ya en este momento yo creo que ya no hay la importancia de izquierda o derecha. Preservemos la libertad, el espíritu liberal, que es lo único que nos hace mejores. Maestro, le agradezco mucho. A usted, profesor. La plática Gracias. tan emocionante que tuvimos ahorita. Muchísimas gracias y nos vemos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.